Al ver que en el primer intento Balaam fue incapaz de maldecir a Israel, el rey Balac propuso otra alternativa. Propuso no cambiar de idea, ni cambiar de intención o palabras, sino propuso cambiar de punto desde donde maldecirlos. De pronto pensó que no se alcanzaba a ver tanto pueblo y por eso Balaam no quiso maldecirlo. Entonces vamos a un lugar más alto, desde donde pueda ver mejor, y allá podrá maldecir. ¿Cambiará esto en algún sentido el resultado? En este texto vamos a ver cómo Dios refuerza las bendiciones dadas a Israel y revela cuál es la fuente de la protección que tiene ese pueblo. El cuidado real y fiel del Señor. Estaremos viendo esa enseñanza en 2 puntos. Primer punto, 13 al 17, un segundo intento. El segundo punto, 18 al 23, el segundo oráculo. Bueno, comencemos. Primer punto, un segundo intento. Leamos del 13 al 14. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual lo veas. Solamente verás su extremo y no lo verás todo, y desde allí me lo maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Balac pidió a Balaam acompañarlo a otro lugar. Desde ahí podía verse hasta la parte extrema del campamento de Israel. Quizás desde allí sí podría maldecirlo. De pronto donde estaba no alcanzaba a visualizarlo, o se intimidó, o bueno, quién sabe. Veámoslo de otro punto de vista. Cambiemos de punto de vista, como diría un relativista hoy día, ¿no? Fueron a la cumbre del Pisga. El Pisga era un monte que quedaba en el campo de Sofín. Era una zona montañosa y Pisga era la punta más alta de entre todas estas cumbres. Ese campo de Sofín se le conoce como el campo de los centinelas. Es decir, era un puesto de vigilancia en donde los atalayas inspeccionaban el valle del Jordán. En la antigüedad no había otra forma de comunicarse o de prever ataques sino espiar desde lugares altos por si venía algún ejército. Entonces Pisga era un punto de atalaya, era un punto desde donde podía visualizarse si venían ejércitos en todo el sector del Jordán, por lo alto que era. Por eso se le llamaba así, Sofim. Estando allá arriba, Balac edificó 7 altares. Recordemos que ese era el mismo número de altares que construyó en la vez anterior. Luego ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Recordemos que todo esto está rodeado de superstición, de magia, de paganismo. Simplemente es jugar con misticismos, que el 7, que el carnero, que cada altar, que usted haga acá, yo me hago acá. ¿Sí? Rituales llenos de superstición y paganismo. Versículos 15 al 17. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y le hablarás así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Balaam le pide a Balac que se quede junto a su holocausto. De los 7 altares, de los 7 sacrificios, bueno, seguramente Balaam sacrificaba unos, Balac hacía otros, y así 7 veces. Y quizás ya en el último le dice: bueno, quédese acá, ahora voy a ir a encontrarme con Dios. Hermanos, Dios no tiene obligación de venir
Además que es un lugar lleno de inmundicia, de idolatría. Pero Dios va a venir porque Él defiende a su pueblo. Efectivamente, recordemos otra vez el tema del intercambio de los nombres. El que se encuentra con Balaam es Dios, pero cuando va a hablar palabras sobre su pueblo dice Jehová, ¿sí? Como mostrando que Balaam es alguien que no hace parte del pueblo de Dios y obliga a este adivino a hablar lo que él le diga. Yahvé viene a Balaam y le pone su palabra en su boca. Aquí vemos el caso de un no regenerado, peor, de un falso maestro, teniendo en su boca palabra de Dios verdadera. Y le ordena que esa palabra que le acaba de transmitir se la recite a Balac, nuevamente poniendo en peligro su negocio. Balaam regresa y Balac sigue allá junto a su altar obediente, este rey, a este hechicero a sueldo. Pero notemos que no están solos. Recordemos que la vez pasada habían estado en Usot, Kiriat Usot, y ahora está en el Pisga. O sea, ha habido un movimiento extenso, una caminata larga, pero no está el rey solo, están los príncipes de Moab a su lado. Y Balaam no ha terminado de llegar y Balaam está ansioso porque digo, bueno, ¿qué fue lo que dijo el Dios de ellos? ¿Qué le dijo Jehová? Sí, pareciera como si sirvió de algo el soborno que quisimos pagarle para que nos deje maldecir. Ya pudo convencerlo que los deje maldecir. Está este hombre ansioso por seguir con su cometido. Entonces, hermanos, en ese primer punto que vimos, que hay una confabulación. Moab se alió con Madián, traen a un adivino a sueldo. El primer intento no pueden. El segundo intento buscan a ver si es posible, de pronto cambiando de sitio, cambiando de punto de vista, de pronto con más ofrendas, de pronto con más altares, podemos convencer a este Dios para que nos deje maldecirlo. Aquí vemos los esfuerzos de esas personas réprobas tratando de maldecir al pueblo. Ahora vamos al segundo punto, el segundo oráculo. Leamos 18 al 20. Entonces él profirió su sentencia y dijo: Balac, levántate y oye. Escúchame, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí yo he recibido orden de bendecir, pues él bendijo y no lo podré revocar. Ese segundo oráculo, la segunda vez que Dios pone su palabra en este hechicero para que la repita al rey pagano, vamos a ver que se podría distribuir en dos partes, como hicimos con la primera bendición. En esa primera parte del oráculo vemos que Balac se dirige a este rey. Levántese y escuche. Quizás estaba sentado o quizás le está pidiendo que eleve su alma, como una forma de decir: escuche bien con atención, reflexione en esto que estoy a punto de decir, porque lo mandó a decir Dios mismo. ¿Qué? Que Dios no es un hombre. Hermano, de esta sola línea pudiésemos hacer una serie temática, un año de predicaciones. Dios no es hombre. Refutando sectas como la mormona, refutando ideas gnósticas, mostrando acerca de la espiritualidad de Dios. Muchas cosas se podrían extraer tan solo esta línea, pero tengamos en cuenta el contexto. Dios no es un hombre. Y es importante saberlo, porque los hombres sí pueden mentir. Los hombres sí se pueden retractar de lo que dicen. Pero si Dios prometió algo, Él no va a cambiar de opinión. ¿Qué significa eso?
Bueno, es una confrontación directa contra este rey. Le está diciendo, Balac, hijo de Zippor, es decir, usted sí es un hombre, usted sí es un hijo de un hombre, pero Dios no. Usted sí es mutable, usted sí es voluble, usted sí es llevado, arrastrado por sus pasiones carnales, pero Dios no. Dios es inmutable, Dios es santo, Dios es impasible. Dios no es hombre. No solamente es que no tiene extremidades, no es solamente que no tiene sufrimientos. Dios no es hombre porque no cambia. Es decir, todo esto que se está hablando acá, o tan solo esa frase, Dios no es hombre, lo que quiere enseñar es que eso que Balaam ya dijo en los versículos arriba, en la primera bendición, ya quedó dicho, ya que. Es como si dijera, eso que Dios le dijo un día a Abraham, a Isaac y a Jacob, y todo lo que ha dicho no se puede modificar, porque Dios no es hombre. Por eso dice, todo lo que Él dijo una vez, lo va a ejecutar. Lo que Él dijo una vez, lo lleva a cabo. No cambia de pareceres, hermano, y esto lo testifica la Escritura una y otra vez. Veamos, primero de Samuel 15, 29. Esto mismo fue lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Dice, el inmutable de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué pasaría si modifica o dice, no, ya no prometo eso, me retrato? ¿Qué es eso? Que cuando lo dijo la primera vez había mentido. Por eso dice que Él no miente. Aquí tienes relación con respecto a cambiar. Él no cambia. Si cambiara algo que dijo alguna vez, en ese momento quiere decir que en ese pasado mintió. Y Dios es una verdad eterna. Dijo la verdad en el pasado, sigue diciéndola en el presente y afirma lo mismo en el futuro. Porque es verdad eterna. No puede cambiar, hermano. Mire Romanos 11, 29 en el Nuevo Testamento, lo mismo. Es un principio bíblico y llama la atención como lo traduce esta versión. Dice, sin arrepentimiento son los dones y el llamamiento de Dios. Dice otra versión, son irrevocables. ¿Qué estamos diciendo? Que todo lo que viene de las promesas de Dios, los dones de Dios, no son modificables, no se revocan. Es decir, no están sujetos a un arrepentimiento de Dios. Me arrepentí de tal cosa. No, hermano. Anote estos otros. Oseas 11, 9 y Malaquías 3, 6. El mismo Balaam había recibido una orden. Recordémosla. Miren 22:12. Números. Dios le había dicho, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Ya le había dado una orden, hermano, clara. Lo mismo se lo dijo el ángel. Solo lo que yo te diga, eso harás. Lo mismo había dicho en el capítulo 23, en el verso 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? O sea, si esta gente esperaba
comprar a Dios con sus hechizos y sus cosas místicas, no iban a lograrlo porque ya Dios había dicho algo, había determinado bendición y punto. Balaán había recibido la orden de bendecir. Es más, él mismo, Balaán, ni siquiera podía revocar las bendiciones que acababa de decir allá en Kiriat Uzot. Digamos que eso lo dijo cuando recién amaneció, bien temprano en la mañana, en Kiriat Uzot, la primera bendición. Ahora caminaron, digamos que sea alrededor de las 9 de la mañana, 11, mediodía, quién sabe, y llegaron aquí al monte Pisga. Otro segundo intento. Es como si estuviera diciendo, es que ni siquiera puedo revocar lo que acabé de decir. Mucho menos podría modificar lo que Dios ya les dijo a ellos antes. Les leo Isaías 43:13. En la segunda parte dice, yo hago, ¿quién lo puede impedir? Nadie puede impedir a Dios en nada, hermano. Nadie. Ni siquiera el hechicero más famoso del mundo. Ni el profeta falso a sueldo, más popular. Me resulta inevitable recordar algunas escenas patéticas de algunos falsos maestros. Un falso profeta aquí en Colombia, en el periodo del COVID, cogiendo una pelota y cortándola, diciendo así maldecimos a este virus y declaramos que se acaba este virus. Y el virus duró meses más, la pandemia. Recordamos, por ejemplo, una falsa profeta americana declarando que se iba a detener un tal huracán que estaba viendo, y ese huracán arrasó más cosas de lo que habían arrasado los huracanes anteriores. Y así, hermanos, siempre ridículos los falsos profetas queriendo tener poder sobre lo que Dios ya una vez ha determinado. Versículo 21, Números. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. ¿Sabe? Este versículo es de los más difíciles, paradójicos de todas las bendiciones de Balaam. Yahvé Dios no había notado iniquidad en Israel. Y usted y yo podemos decir, ¿cómo que no? Si Números está lleno de juicios, reprensiones, disciplina, muertes. Es más, en Números les dicen no van a entrar. Y se mueren acá en el desierto. Y se murieron. Eso está en Números. ¿Y cómo así que dice que no había notado iniquidad? ¿No dice el Salmo 95? ¿No dice Hebreos? Que no entraron a causa de la incredulidad y que se perdieron. ¿No es eso iniquidad? ¿Cómo así que no ha notado iniquidad, hermano? En ese pueblo que sabemos que es malo. Hasta en Deuteronomio hay textos de Moisés denunciando la perversidad de ellos. En Jeremías, en fin. Anote Deuteronomio 33:5. Bueno, esa es la razón, porque Dios es el rey que está en medio de ellos. Dios estaba con ellos, jubiloso, como un rey que se apropió de esa gente, y quizás no de toda esa gente, de un remanente de esa gente. Por eso dice que no ha notado iniquidad en Israel. Dios es aclamado como rey allá, la magnificencia de él estaba allá en ese pueblo. Esto, hermano, es muy hermoso. Ahorita en las aplicaciones espero profundizarlo un poco más. Pero no olvidemos un detalle. Números 14:20. ¿Se acuerdan cuando ocurre el tema de los espías? Dios se enciende su ira y Moisés intercede. Dice, perdónalos porque tú tal cosa. ¿Qué fue lo que Dios respondió? Números 14:20 dice,
Entonces dijo Jehová: yo lo he perdonado, conforme a tu dicho. Luego sigue: pero vivo yo, ciertamente, y mi gloria, que los que vieron mi gloria se van a morir acá. O sea, en otras palabras, tuvieron que sufrir el juicio, aunque Dios ya los había perdonado. El perdón no exime de las consecuencias. El perdón no exime de la disciplina del cielo. Bueno, ese pueblo que estaba ahí, en el monte Pisga se podía ver, en ese pueblo ha habido muertes, hermano, por el tema de la glotonería en Kibrot Ataaba, de las murmuraciones que provocaron el incendio en Tavera, cuando se abrió el piso y se tragó a la compañía de Coré y Datán y Abiram. Bueno, en ese campamento Balaam no sabe, pero ha habido muertes de parte de gente inicua, ¿cierto? Pero Dios los ha perdonado una y otra vez. Por eso Él no puede decir: voy a tomar algo que hayan hecho. Vea, hicieron esto, a sacarlo en cara ante Dios, como hace Satanás, para que por esto ahora los maldiga. Él no puede hacer eso. ¿Qué dice Balaam? No encuentro, no noto iniquidad, no la veo. Eso es el perdón de Dios. A pesar de las constantes murmuraciones, de la incredulidad de esta gente, Dios puede decir: no hay iniquidad en ellos. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Eso se llama justificación. Justificación. Los había perdonado a pesar de que no lo merecían. Y eso nos recuerda al Salmo 32. Salmo 32:2. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿En quién no hay iniquidad de los presentes? Ay, pero dichoso aquel de quien Dios diga que no tiene iniquidad. Pero Señor, yo sí la tengo. Ya fue pagada en Cristo. Por eso no hay iniquidad. ¿Se dan cuenta? Eso es la justificación. Ese es el don de la gracia que se revelaría mejor en el nuevo pacto. La justificación. Anota ese texto, Jeremías 50:20. Entonces, en la primera parte del oráculo, ¿qué vimos? En esa primera parte del oráculo, Balaam dice: no puedo maldecir porque Dios ya ordenó bendecir. O más todavía, Dios ya lo bendijo y no se puede revocar porque Dios no puede cambiar. Bien. Además, Dios me dijo que no había visto iniquidad en él. No hay iniquidad. Y no se puede maldecir a alguien que está viviendo en obediencia, en gracia, en el Señor. No se puede. Sigamos, versos 23 al 24. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, como león se erguirá. No se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. Si es un pueblo que no tiene iniquidad, que cuenta con la bendición inmutable de un Dios inmutable, hermano, ¿qué brujería o qué magia puede valer? Nada. No hay agüero, no hay adivinación. Dese cuenta que esta línea puede interpretarse o puede ampliarse en dos formas. Por un lado, ¿qué estaba diciendo? Que ninguna brujería o magia vale contra el pueblo de Dios. No tiene efecto. Y por otro lado, significa que en Israel, que en el pueblo de Dios, no hay agüeros ni adivinaciones. Es decir, desde lo externo, brujerías, adivinaciones, agüeros y magias no hacen nada contra ellos. Y adentro, eso tampoco existe. Porque el pueblo de Dios ni es agorero, ni anda vaticinando el futuro, ni anda haciendo cosas para que haya efectos en la naturaleza o haya magia. ¿Me hago entender?
O sea, ni de afuera ni adentro hay magias, ni hechicerías, ni nada de eso. Habría uno que cuestionarse si eso puede decirlo un creyente neopentecostal, ¿no? Que usa aceites, sales, hace círculos en el piso, se viste de ciertos colores, que bendice que la puerta, que la entrada. Esas cosas ya no se parecen más a la brujería. O sea, ¿no se supone que en Jacob y en Israel no hay agüero? Ay, no oré en la mañana, o sea, no bendije el champú. Ay, entonces, ¿no es esos agüero, adivinaciones? En el pueblo de Dios no se encuentran esas cosas, ni esas cosas tienen efecto contra él. Al contrario, el mundo cuando los ve, ¿qué dice? ¿Qué dice el mundo cuando ve al pueblo de Dios? Miren lo que ha hecho Dios con ellos. Hasta la gente del mundo se da cuenta. Hermano, y con Israel esto era evidente. Todo el mundo se enteró lo que le hizo al faraón. Todo el mundo se enteró y veía una nube tremenda que los cubría. Todo el mundo se daba cuenta que había una columna de fuego en la noche que los cubría. Se escucha, por ahí dicen que les da pan del cielo. Por ahí andan diciendo que de las piedras sale agua. Se dice que cuando querían carne les mandó aves. ¿Usted cree que eso no se dio a conocer en el mundo? Todas las naciones se enteraron de eso. Y todo el mundo decía, mire lo que ha hecho Dios con ellos. Por eso este hombre, en su astucia diabólica, trata de sobornar a Dios para que cambie de parecer y lo deje destruir y maldecir a ese pueblo. Los israelitas no miraban las aves de los cielos, no colocaban señales en el viento para saber a dónde dirigirse. No miraban el hígado de un ave, no miraban el fondo del café, no leían las cartas, no leían la mano para saber a dónde dirigirse. Era la nube de Dios la que los guiaba. Al pueblo de Dios lo guía la providencia de Dios, o mejor dicho, la palabra de Dios. A los israelitas les bastaba consultar la revelación divina, así como a la iglesia hoy le basta solamente consultar la revelación divina en las Escrituras. Por eso tampoco hay iniquidad en su pueblo. Por eso. El pueblo de Dios no está ansioso buscando en el signo del zodiaco las respuestas de su situación, ni buscando allá con Belcebú respuestas en los dioses de los filisteos, los psicólogos de los filisteos. Las respuestas están en la palabra del Señor. Dios mismo los había sacado de Egipto. Dios mismo ha sido para ellos como un búfalo. Búfalo en ese momento era un símbolo de poder imparable, como una corneada, hermano, de ese animal. Era una embestida de ese animal con ese cuerno. Era, hermano, terrible, era un símbolo de poder. Bueno, da a entender, Dios los defiende a ellos como un búfalo que va con toda la fuerza apuntando con uno de sus cuernos. Ese es Dios a favor de su pueblo. Sí. Y hay algo interesante, quiero contárselos entre paréntesis. En el versículo 22, cuando dice, Dios los ha sacado de Egipto y lo compara con un búfalo, esa palabra sacado en el hebreo es una palabra que está en tiempo presente. O sea, no se refiere a que fue como un búfalo para ellos cuando los sacó de Egipto. Da a entender que seguía defendiéndolos como búfalo, que seguía sacándolos de Egipto. Porque es como si dijera, no termino de sacarlos, no termino de defenderlos hasta que los lleve a la tierra prometida. ¿Sí? Eso es lo que da a entender esa palabra. O sea, los sigue sacando de Egipto, una acción todavía presente, hasta que fueran introducidos a Canaán. Así que si Moab se quería meter, hay un búfalo que viene con toda la fuerza y no pueden detenerlo. Si quieren detenerlo, Sehón, Og, rey de Basán, los cananeos, los amorreos, ahí hay un búfalo que va a destruirlos. Eso es lo que quiere dar a entender. Luego en el versículo 24 hace otra descripción. Este pueblo
tiene alguien que los defiende, y este pueblo mismo es como un león. Otra imagen, ¿no? Un león. Y lo que está diciendo es, este pueblo sí o sí va a conquistar a los que se levanten contra él. Y va a actuar como un león cuando captura una presa. Que el león no se echa a dormir, hasta juega con la presa y todo, hermano. Succiona la sangre, dice el texto. Come todas las carnes. Se deleita. Mejor dicho, ese león no va a echarse a dormir hasta que se la haya comido toda. Eso es lo que da a entender. O sea, Moab no puede impedir la conquista. Moab y nadie podía detener lo que Dios ya había determinado con este pueblo. Es más, esto vuelve a recordarnos las promesas patriarcales. El búfalo y el león eran oráculos tribales que recuerdan las bendiciones de los patriarcas. Por ejemplo, anote Génesis 49:9. Hay otros textos también, pero anote estos. Deuteronomio 33, 17 al 20. En esos textos se compara al pueblo con un león y un búfalo. ¿Sí? Versos 25 y 26. Dice: Entonces Balac dijo a Balaam: Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Y Balaam respondió y dijo a Balac: ¿No te hablé diciendo que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Claro, hermano, imagínense la actitud, el sentimiento de este rey que está dispuesto a pagar, y quién sabe cuánto ya no ha invertido en traer a este brujo hasta ahí. Le ha dado el paseo, la primera comida que tuvieron el primer día. Ya lleva 7 altares, ha matado 14 animales, más los de ahorita, más 28. Mejor dicho, está saliendo muy caro y no me ha dado resultados. O sea, si no quiere maldecirlos, al menos no los bendigas. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta de Balaam? Nuevamente, suena muy piadoso, pero no seamos ingenuos. ¿No te dije que solo podía hacer lo que Yahvé me dijera? Bueno, si él de verdad está convencido de eso, de que solamente puede decir lo que Dios le diga, ¿por qué intenta todavía hacer sus 7 altares, sus 7 holocaustos más? Porque él todavía cree que puede hacer un cambio en Dios. Qué lamentable. Y claro, hermano, tan solamente la última línea, esa que dice que es como un león que succiona la sangre de los muertos. O sea, está diciendo que cualquiera que los enfrente va a morirse. Y Moab precisamente quiere maldecirlos para enfrentarlos. O sea, los está bendiciendo. Por eso Balac reacciona así fuertemente contra Balaam. Bueno, dejamos hasta acá esta parte. La otra parte, si Dios nos da vida, la veremos en 15 días. Vamos a dar algunas aplicaciones. Tengo 3. Primera aplicación. Ese es el segundo intento por maldecir a Israel. Lo hace la confederación moabita, madianita y Balaam. Ese segundo intento, hermano, representa los intentos fútiles, absurdos e inútiles de Satanás por impedir a que Israel entrara a la tierra prometida. Satanás siempre trata de que no se cumpla la palabra, no se cumplan las promesas, de que Cristo no llegara. Siempre intentó hacer lo máximo que pudo. Aquí vemos un intento que no quiere que Dios cumpla su promesa a Abraham, que no quiere que Israel llegue a la tierra prometida. Claro, porque es que en esa tierra prometida la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza. Entonces él quiere impedir todo lo que está relacionado con ese pacto de gracia para que pues, él no sea derrotado. Pero bueno, todos sus esfuerzos siempre son inútiles. Eso por el lado de lo espiritual. Satanás haciendo sus intentos por impedir lo que Dios ya dijo. Y por otro lado vemos la maldad del hombre. Mire el grado de obstinación que puede tener un réprobo. El grado de maldad. ¿Qué vimos en el primer intento? Bendiciones dadas por Dios mismo. Era palabra de Dios.
que escuchó Balac. Balac conoció la palabra, escuchó el verdadero evangelio, incluso porque el oráculo que estaba hablando Balaam se lo había puesto Dios mismo en la boca. O sea, lo que estaban escuchando era palabra viva, era palabra de real, verdadera, hermano. Y todavía quieren insistir en maldecir al pueblo. Ahora, por si fuera poco, escuchan una clase de teología sistemática por el Espíritu Santo. Dios no es hombre para que mienta. Ahí mismo, en vivo, en directo. Y ni siquiera eso les cambió el corazón. O sea, ahí vemos, hermano, la condición perdida de una persona muerta en sus pecados. Por más que conozca la voluntad de Dios para su pueblo, como ellos no son del pueblo, no pueden recibirla. Antes insisten en maldecir. Segunda aplicación. A ustedes y a mí nos puede parecer absurdo que esos hombres piensen que con cambiar de lugar, ahí sí puedan maldecir, ¿o no? O sea, habían intentado en un lugar, no se pudo, vamos a otro lado por si de pronto allá sí se pueda. O sea, ¿no les parece absurdo eso? O sea, piensan que con cambiar de sitio o con traer más sacrificios pueden alterar el resultado. Pero, hermano, ¿cuántas veces hemos visto nosotros, creyentes, o quizás nosotros mismos, queriendo convencer a Dios de que algo se haga como queremos? Y movemos las cosas a nuestra manera para que se haga lo que nosotros queremos. ¿Cuántos creyentes hacen marchas, cadenas de oración o campañas de milagros con tal de cambiar en algo la voluntad de Dios? ¿No es eso lo mismo como ir a otro lado? Como pagar 7 altares más, 14 holocaustos más, ¿no es lo mismo? O sea, aclaro, no se intenta desanimar las oraciones piadosas, los esfuerzos que uno pueda llegar a hacer, el fervor de un verdadero creyente. Nos insta a cuidar el corazón, las intenciones de nuestro corazón, de querer imponer nuestro parecer a la voluntad de Dios. Eso no se puede hacer, hermano. He conocido en persona casos, ocasiones en las que se desea la vida para alguien que termina falleciendo y las personas quedan literalmente resentidas con Dios porque les arrebató a aquellos que con tanta fe oraron. En otras palabras, no estaban orando al Señor, estaban haciendo un despliegue de su poder espiritual para lograr lo que usted mismo quería y no rendirse a la voluntad de Dios. Cito a Vicky. A diferencia de un hechicero alquilado, a él no se le puede pagar para que cambie de opinión. Cierro comillas. Se le puede pagar a un falso profeta, se le puede pagar a un hechicero, un adivino, para que se contradiga de lo que dijo ayer o la semana pasada. Es más, hermano, hasta un pastor bíblico pudiese cambiar de opinión en una postura. Pero Dios nunca cambia, nunca se retracta. No es hombre, no se arrepiente. Tercera aplicación. Aquí quiero juntar dos ideas también importantes. ¿Qué es lo que se va a decir de Israel? Lo que ha hecho Dios con ellos. Que esas palabras de bendición nos lleven a recordar tantas bondades y cuidados que hemos recibido, hermanos, nosotros. Usted puede decir eso, mirar su casa, mirar sus manos, sus hijos, su iglesia, todo en su vida y decir, mira lo que ha hecho Dios. ¿Puede decirlo? Mira lo que ha hecho Dios en nuestros hogares, lo que ha hecho Dios en el cuidado por cada uno de nosotros, hasta dónde nos ha traído. ¿Puede decir eso, lo que ha hecho Dios? Porque es que lamentablemente tenemos mejor memorias para lo otro, para lo malo. Tenemos mejor memoria de lo que el diablo ha hecho en nuestras vidas, las tentaciones que hemos caído, los efectos que el pecado ha traído a nuestra vida. Eso sí nos acordamos más seguido. Cuando deberíamos recordar más las maravillas de lo que ha hecho Dios en nosotros. Eso sí deberíamos recordarlo. Lo que ha hecho Dios.
Si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, pues recordemos lo que ha hecho Dios, hermano. ¿Qué ha hecho Dios? No solamente mire nuestras vidas en lo superficial, en lo externo, aún en lo espiritual. Miremos a Cristo. Es lo que ha hecho Dios. Cristo. Que a través de Él, estos culpables que todavía practican pecado, esa iniquidad, son vistos por Dios y Dios dice, no noto nada. Y no porque Dios se haga ciego, hermano, de lo que realmente somos o lo que hacemos, sino porque en Cristo hemos sido perdonados tan completamente que no nota iniquidad en Israel. Que por eso no hay agüero contra Jacob. Ese somos nosotros. Miren lo que ha hecho Dios por Cristo Jesús. Oremos.